discusión por redes sociales que está terminando en demanda. Esto es lo que hemos visto entre Giorgio Jackson y Johannes Kaiser, el primero un ex ministro de Boric y el otro un ex candidato presidencial por el Partido Nacional Libertario, como consecuencia de un robo que se dio hace varios días al interior del Ministerio de la Mujer y que muchos en redes sociales empezaron a compararlo con cómo hubo en su momento robos a ministerios bajo la administración de Boric. Y decían, por lo tanto, oye, ahora no se escandalizan y antes sí, aunque había un contexto bastante distinto porque justo esos robos se ven en un contexto donde en esos mismos ministerios se estaban investigando casos de corrupción vinculados a fundaciones. Uno de ellos era el ministerio ocupado por Jackson. Y esto generó eventualmente una pelea entre ambas figuras que ha ido escalando hasta eventualmente terminar en procesos legales. Se enfrascó en un duro round en redes sociales con el exministro Giorgio Jackson. Todo por un robo al interior del Ministerio de la Mujer. Según la denuncia, se robaron equipos tecnológicos y otras cosas avaluados en 2 millones de pesos desde las oficinas de la cartera, lo que a algunos les hizo recordar el robo al Ministerio de Desarrollo Social cuando Jackson era el ministro. Entre ellos, el diario La Tercera, que tituló "El karma golpea la puerta de Kast". Ministerio de la Mujer sufre robo de equipos tecnológicos, lentes Prada y monedas. Esto provocó la primera respuesta de Johannes Kaiser. En su cuenta de ex dijo: "No sean chantas con la comparación. En el Mideso, bajo Jackson, desaparecieron los computadores que contenían datos sobre el caso Fundaciones, así como la caja fuerte del ministro". Eso fue lo que escribió ayer el presidente nacional libertario en la noche. La réplica de Jackson vino hoy día en la mañana. Le puso: "Señor Kaiser, usted demandó al señor Parisi por injurias después de que él lo trató de corrupto y limitado intelectualmente. Lo que usted sugiere cobardemente en este tuit es tan falso como grave. Lo de hoy le doy una oportunidad. Si no rectifica, me veré obligado a demandarlo". De paso enumeró que 1. Los computadores fueron encontrados en menos de 24 horas después del robo. 2. No contenían información respecto al caso Fundaciones. 3. No existe tal cosa como una caja fuerte del ministro. Todo comprobable, dice Jackson en su tuit, en el expediente del caso y descrito en publicaciones de prensa. Kaiser volvió al ataque. "No veo en mi tuit una imputación a su persona. Si se pone el poncho es problema suyo. Feliz de ver cómo le declaran inadmisible la acción. Podría liberar los comentarios para que la gente le pueda dar su apoyo". Bueno, la pelea no terminó ahí. El ex Express Jackson volvió a la carga. "No veo en mi tuit ni una imputación a tu persona", repitiendo la cita de Kaiser. Y dice Jackson: "Alguien se asustó, parece. Esto es lo que pasa con los bravucones de ultraderecha. Se hacen los machitos insinuando mentiras y cuando los paras en seco se acobardan y se retractan en minutos. No hay que dejarles pasar ninguna". Hasta esta hora, el último golpe es de Kaiser, diciendo: "Menos bla bla, queréllese y listo". ¿Se retracta respecto a esta situación o no? No, ¿qué voy a retractar si es un hecho público y notorio? Si no me equivoco, se robaron hasta el propio computador del ministro. Y justo en medio del caso Fundaciones. ¿Qué me voy a retractar? Yo estoy recordando un hecho público y notorio. La diferencia entre el robo del Ministerio de la Mujer y el robo en el caso del Ministerio de Desarrollo Social es que en el Ministerio de Desarrollo Social se desaparecieron bases, o sea, computadores del propio ministerio, supuestamente las boletas de garantía que estaban en una caja fuerte, ¿no? El propio computador del ministro, mientras que en el Ministerio de la Mujer desaparecieron, creo que un par de iPods, un par de tableros de Apple y cosas por el estilo, pero no data. Ahora, Y no en medio de una investigación por el escándalo de las fundaciones, que por lo demás fue una cuestión bien interesante, pues se quemaron ceremías, fue una cuestión bien rara lo que pasó en esa época. Entonces, mire, yo no ¿qué voy a andar retirando algo que es público y notorio? ¿Porque al señor Jackson no le gusta? ¿En serio usted cree que los ladrones en Chile son tan tontos como para ir a robar en ministerios cosas que no tienen un valor monetario real? Esa es una pregunta que yo tengo derecho a hacer. Ahora, como podrán notar, Kaiser igual después de toda esa pelea respondió que él no se iba a retractar, etc. Pero vale la pena ver cómo comenzó esto. Primero, se dio el robo al interior del Ministerio de la Mujer, algo que muestra que la seguridad de las estructuras ministeriales no es muy alto y que uno siempre tiene que sospechar por qué les da por robar ministerio, un poco sospechoso, pero tema aparte. No es la primera vez que ocurre algo así. Cuando eso pasó, en redes sociales, usuarios, no muy conocidos, sino usuarios X nada más,
que están asociados, por supuesto, a la izquierda chilena, se notaba su tendencia, empezaron a decir, oye, mira cómo no se escandalizan ahora, y si se escandalizaban con Boric, son hipócritas, etc. Ahí, todo esto comenzó eventualmente con que Kaiser dio el siguiente mensaje. No sean chantas con la comparación. En el Mideso, bajo Jackson, desaparecieron los computadores que contenían datos sobre los casos fundaciones, así como la caja fuerte del ministro. Y ahí se metió Giorgio Jackson. Vamos a ver que una serie de discusión mutua que después derivó en lo que vieron antes, ¿no? Señor Kaiser, usted mandó al señor Parisi por injuria después de que él lo tratara de corrupto y limitado intelectualmente. Lo que usted sugiere cobardemente en ese tuit es tan falso como grave. Le voy a dar una oportunidad. Si no se rectifica, me veré obligado a demandarlo. Proceso que parece que va a empezar por lo que vamos a ver a continuación. Y luego él dice... Los computadores fueron encontrados en menos de 24 horas después del robo. No contenían información respecto al caso Fundaciones. No existe tal cosa como una caja fuerte del ministro. Todo comprobable en el expediente del caso y escrito en publicaciones de la prensa. Y luego, Kaiser responde diciendo podría liberar los comentarios para que la gente le pueda dar su apoyo. No veo en mi tweet una imputación a su persona. Si se pone el poncho es problema suyo. Feliz de ver cómo le declaran inadmisible la acción. Y luego de eso, por supuesto, ahí también Jackson continúa con la discusión, dice, no veo mi tuit una imputación a tu persona. Alguien se asustó, parece, y se burla. Esto es lo que pasa con los bravucones de ultraderecha. Se hacen los machitos, entre comillas, insinuando mentiras y cuando los paras en seco se acobardan y se retractan en minutos. No hay que dejarles pasar ninguna. Y así empezaron después a discutir y continuó y derivó, por supuesto, en toda esta situación que ya va para proceso legal, ¿no? Y que después Kaiser apareció en prensa diciendo que no se iba a retractar. Ahora, puede que esto termine en demanda, es lo más probable. No me sorprendería, ¿no? Además ocurre que Giorgio Jackson se siente prácticamente como que le hubieran destruido la carrera política sin razón y eventualmente se fue del país, recuerden, a hacer clases en España y hacer ciertos estudios, justo cuando se están investigando esas cosas, puras coincidencias, y se basa un poco también en que el proceso legal al interior de Chile no mostró que hubiera ningún vínculo directo con él o cosas por el estilo. Ahora, viéndolo de afuera, pasa que el mundo político habla mucho de no, que los tribunales dijeron esto, que la fiscalía y que esto, elementos. Uno no confía mucho en esas resoluciones y no es suficiente prueba porque en parte el nivel de confianza que hay con la estructura legal en Chile por parte de la población es nulo. Si estuviéramos en un país que tuviera alta confianza en su poder judicial y en su fiscalía, que alguien me dijera, bueno, pero mira, investigaron y no se encontró nada, uno diría, ya bueno, porque es confiable aquellos que investigan y aquellos que juzgan. El tema es que la confianza en Chile en los procesos de fiscalía y judiciales es mínimo, es ínfimo, nadie confía en eso, jueces como fiscales, porque muchos tienen casos de corrupción, muchos tienen vínculos al mundo político, no fallan ni toman decisiones en muchos casos haciendo lo que es correcto, sino por intereses que tienen que ver temas partidistas, y por lo tanto que alguien diga, no, mira, no me encontraron nada por parte de aquellos que investigaron, fíjate que no es suficiente como para dejar tranquilo porque uno no tiene confianza con respecto a esa estructura. Entonces, ese es el primer punto. Y por lo mismo, siempre generó mucha sospecha, en ese punto creo que tiene razón Kaiser, lo que ocurrió en el ministerio de Jackson, al igual que en otros, que justo, esas coincidencias de la vida, cuando se estaban investigando casos de corrupción asociados a fundaciones, donde varias gente de la agrupación de Boric estaban metidos, miren que justo la coincidencia se dieron el robo de varias oficinas y varios datos. Cosas raras, y después encontraron a veces los computadores y estaban sin desarmar, todo igual. Esos robos medios extraños. Ahora puede que haya sido justo una coincidencia cuando pasaron esas cosas y que justo cuando se estaban investigando los casos de corrupción, justo decidieron robar computadores y otras carpetas de información y justo después no se llevaron nada más. Puede ser, o sea que puede ser. Pero pueden entender cómo eso genera sospecha, ¿no? Ahora, conociendo cómo funciona el sistema legal, es muy probable que ocurra una de dos cosas. Uno, esto va a quedar en nada, igual que no ha quedado en nada la demanda que le hizo Kaiser a Parisi, igual que no ha quedado en nada ni siquiera casos graves de verdad, o sea, el caso Fundaciones, o lo de Sierra Bella, o tampoco pasó mucho en ninguno de los casos de corrupción grandes que afectó al mundo político, de injuria o lo que sea. Es muy probable que queden absolutamente nada, o tal vez como Kaiser genera anticuerpos en el mundo político de élite, tanto de la derecha, que están ahora en el poder y no les agrada la figura de Kaiser, tanto en Chile Vamos como en Republicanos, como también en la izquierda, puede que se hagan las movidas necesarias para que eventualmente sí lo condenaran por esto y tengan que retractarse legalmente, ¿no? Entonces pueden que intenten hacer ese tipo de cosas, pero no me parece que lo sospechoso se haya ido. Solo ocurre que con la poca confianza que uno tiene en la estructura investigativa y judicial chilena, esas sospechas se mantienen y que aparezca Jackson diciendo, mira, aquellos que se encargan de ver todos estos casos no me encontraron nada raro. Fíjate que no es suficiente para dejar tranquila a la población porque nunca lo ha sido.
Seamos completamente sinceros, ¿no? Pero nos sorprende. Ahora justamente hay un intento de hacer una contraofensiva mediática por parte de los sectores de izquierda luego de las derrotas culturales importantes que han sufrido en los últimos años, y para qué decir electorales y políticas. Hemos visto que están cada vez haciendo más demanda, tomando más burlas, y están tomando el rol de oposición de manera bastante firme para intentar reafirmar su imagen. Ahora, dependiendo cómo los sectores de derecha se manejen a nivel comunicacional, más allá de lo que decía un juez, etcétera, cómo se manejen comunicacionalmente va a impactar en la percepción cultural de un sector u otro. Ya hemos visto que comunicacionalmente el gobierno de Kast no ha tenido muy buen manejo y eso le ha hecho perder popularidad, al igual que a ese sector. Hay una probabilidad muy alta que para de aquí al 2030 gane la izquierda, o si no termine ganando París y el PDG, si es que se mantienen vigentes y estables de aquí a esa elección, y en parte es por problemas comunicacionales y prácticos que ha tenido la derecha al llegar al poder, ¿no? Si esto se mantiene o no, vamos a ver. Y la figura de Kaiser es interesante porque se ha mantenido fuera del gobierno de José Antonio Kast y eventualmente ese posible fracaso o estancamiento que se dé por parte de esta administración podría llegar a beneficiarlo o arrastrarlo también hacia abajo, dependiendo de cómo se posicione y cómo se maneje mediáticamente. Y especialmente cómo empieza a contestar los ataques políticos que está recibiendo en el último tiempo, incluso por discusiones por redes sociales. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta situación que puede terminar incluso en una controversia legal? Kaiser ya tiene temas legales con Parisi y ahora vemos que podría haber una demanda en contra de Kaiser por parte de Giorgio Jackson. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.